A partir de la versión 10 de GNexus, los dominios y variables podrán ser definidos como colecciones de un determinado tipo de datos. Así podrán definirse como colecciones de elementos de un tipo de datos básico, numeric, character, varchar, etc., extendido, como son file, directory, QE, XML reader, XML writer, etc., o SDT. Para variables, además de poder ser definidas como colecciones de cualquiera de los tres tipos de datos vistos anteriormente, podrán ser colecciones de business component. Veamos un par de ejemplos. Aquí estamos definiendo un dominio array of numbers de tipo de datos numeric 4.0. Hasta aquí nada nuevo. Ahora observemos la ventana de la derecha que está apareciendo con las propiedades del dominio. Y allí podremos ver que estamos pasando el valor de la propiedad collection, nueva propiedad, de false a true. Con esto estamos indicando que se tratará no ya de un dominio de este tipo de datos, sino de un dominio que será una colección de ítems de este tipo de datos. Sin necesidad de definir un dominio, podríamos haber definido una variable, array of numbers, dentro de un objeto GNexus cualquiera, a la que, además de definirle su tipo de datos, le podemos especificar como valor de la propiedad collection el valor true, y estaremos indicando entonces que esta variable no será ya una variable de tipo datos numeric, sino que será una variable de tipo de datos colección de numeric. Vayamos a GNexus a ver un par de ejemplos. Tenemos aquí la ventana domains dentro de una KB y vamos a definir un nuevo dominio al que llamaremos array of numbers. Si dejamos el valor por defecto del tipo de datos será numeric 4.0. Observemos la ventana de propiedades y veamos que además de definir su tipo de datos, tenemos la propiedad collection que está por defecto en false y que podemos pasar a true, indicando entonces que se tratará de una colección de ítems de este tipo de datos. Definamos otro dominio. Vamos a llamarle files y vamos a especificar como el tipo de datos del dominio, por ejemplo, un tipo de datos extendido, como podría ser tipo de datos file. Observemos que tenemos la propiedad collection y podemos pasarla a true, indicando que este dominio corresponderá a una colección de ítems de tipo file. Y de la misma manera podríamos hacerlo para un dominio passengers collection, que podemos definirla como del tipo de datos el SDT passengers SDT que tengo definido dentro de mi KB. Vamos a mostrar ese tipo de datos. Aquí lo podemos ver definido. Y podemos especificar que no se tratará de un solo elemento individual de este tipo de datos, sino que será una colección de SDTs passenger SDT. De la misma manera, decíamos, podemos dentro de un objeto GNexus cualquiera, vemos la sección de variables, definir una variable numbers de tipo de datos numeric 4, pero que queremos que no sea un tipo de datos simple, sino que sea una colección de numéricos. Veamos cómo este icono está representando entonces que se trata de una colección. Y aquí vemos una columna que se agrega, que es la que permite establecer si se trata de una colección o no. Así también podemos definir una variable files, que veamos que por defecto va a tomar el mismo nombre que el dominio que definimos hace instantes, files, de tipo de datos file, collection true. O también una variable passengers list,
que la definimos como tipo de datos el SDT, passengers SDT, pero como queremos que sea una colección de esos SDTs, marcamos el checkbox is collection. O cambiamos aquí el valor de la propiedad collection. Y por último, por tratarse de una variable, también podría ser una colección de business component. Por tanto, podríamos definir my flights, mis vuelos, y definir su tipo de datos como el business component flight instance, suponiendo que tenemos una transacción con ese nombre. Entonces podemos definir que se trate de una variable business component individual o de una colección de business components. Luego, cualquier variable de tipo colección puede ser insertada en un form web Por ejemplo, observemos Passengers List, que es una colección de CDTs. Al decir OK, vemos cómo está siendo insertada en un control grid. Y este control grid se va a cargar automáticamente sin tener que especificar el comando load. De la misma manera podríamos insertar la variable numbers, que sabemos es una colección de numéricos, y también está apareciendo cargada en un grid. Para recorrer luego una variable colección, se utiliza el comando forin que ya conocíamos. Si, por ejemplo, si tenemos la variable array of numbers, collection de numerics, podemos recorrer esa colección, array of numbers, utilizando una variable que sea del tipo de datos de los ítems de esa colección, es decir, en nuestro caso un numeric de 4,0, y hacer algo dentro de esa recorrida con la variable. Por ejemplo, en este caso queremos totalizar los ítems del array. En general, para el comando forin, var tiene que ser una variable de tipo de datos A, que puede ser básico, extendido, SDT o business component, y expression tiene que ser una expresión de tipo de datos colección o array de A. Obsérvese que como se trata de una expresión, aquí podría ir no solo una variable colección, sino que también podría ir una invocación a un procedimiento que devolviera una colección. O, como veremos en el capítulo correspondiente, un data provider que devuelva una colección de CDTs o de business components.